Haribol, Hare Krishna, reverencias, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshav Rama Das y estoy transmitiendo desde Mendoza. Soy discípulo de su gracia Srila Virabhaja Maharaj. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad. Vamos a cantar un poquito y luego vamos a leer el Srimad Bhagavad Gita. Namao Vishnupadaya Krishna Prastaya Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shrivasa Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Gaura Premanande. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hare Krishna. Bueno, reverencias. Vamos a leer entonces el Srimad Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Del capítulo número 6, el texto 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 6, Dhyana Yoga, texto 25. Shanai Shanai Uparamed Buddhyadriti Grihitaya Adma Samsthan Manakritva Nakinchit Api Chintayet. Shanai, gradualmente. Shanai, paso a paso. Uparamed, uno debe contenerse. Buddhya, mediante la inteligencia. Driti Grihitaya, llevado por la convicción. Atma Samstham, situado en la trascendencia. Mana, mente. Kritva, haciendo. Nada. Kinchit, ninguna otra cosa. Api, siquiera. Chintayet, debe pensar en. Entonces, traducción. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total y, de ese modo, la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada. Mediante la debida convicción e inteligencia, uno debe cesar gradualmente las actividades de los sentidos. Eso se denomina pratyahara. La mente, al ser controlada por la convicción, la meditación y el cese de las actividades de los sentidos, debe ponerse en trance o samadhi. En ese momento, deja de haber cualquier peligro de quedar envuelto en el concepto material de la vida. En otras palabras, aunque mientras exista el cuerpo material, uno estará relacionado con la materia, no se debe pensar en la complacencia de los sentidos. Uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer del Ser Supremo. Ese estado se alcanza fácilmente mediante la práctica directa del proceso de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Shanai Shanai Uparamed Buddhya Driti Grihitaya Atma Samsthan Manakritva Nakinchit Api Chintayet. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total. Y de ese modo, la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Om Janati Virandasya Jananjana Salakaya Chakshur Unmilitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Vidabahu Pravuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivira Pada Pangayadayane Prabhupada Novadaya Nama Shri Vidabahu. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Adeshata. Bueno, muchas gracias por estar, Hare Krishna, nuevamente. Bien, aquí estamos. Krishna está explicando la forma de obtener el resultado deseado en el yoga, ¿no? Y nosotros es lo que estamos buscando en este proceso de conciencia de Krishna, que estamos tratando de practicar, ¿no? Día a día, y estamos siempre sintiendo, por un lado, que es un poco difícil, y por otro lado también. No, y por otro lado, sentimos también mucha felicidad y sentimos que en las distintas etapas que nos encontremos de nuestra práctica, tenemos distintos grados de felicidad y de convicción para seguir los principios de la vida devocional. Entonces, bueno, podemos contraponer estas dos ideas, y la primera dijimos que es difícil practicar algo espiritual en esta era, en el momento, en esta era en la que estamos viviendo, y estar en el mundo material, ¿no? Estar en el mundo material significa algo feo, muy desagradable, pero lo más feo es de que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Por lo general, ¿no? Por lo general la gente no se da cuenta de que este no es un lugar correcto, no es un lugar para ser feliz, básicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos experimentando, ¿no? Padé, ¿no? Gradualmente, de que acá se está sufriendo, ¿no? Muy especialmente esto ocurre cuando tenemos un golpe fuerte, ¿no? Debido a que golpes y problemas existen 24 horas, aunque esto pueda sonar negativo. Eso lo dicen las escrituras, ¿no? Todo el tiempo, y los maestros espirituales, ¿no? Pero por la influencia de esta energía, esta gran energía que es Maya, que es una energía de Krishna, entonces no nos damos cuenta, por lo general, ¿no? Y pensamos que así es la vida, ¿no? Por lo general, yo ahora me estoy acordando, yo tengo un negocio de comidas y vienen personas, y por lo general pasan vecinas, señoras grandes, de más de 70 años, ¿no? Y entonces, bueno, lo normal, lo común es saludar, ¿no? O lo saludan a uno porque lo ven primero, uno lo saluda como adiós, doña Rosa, ¿cómo va? ¿No? Eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Es la costumbre de este mundo material. Una vez escuché a Guru Prasad Maharaj que decía, ¿no? Que la ilusión es tan grande que a uno le preguntan ¿cómo estás? Y uno responde bien. Y la verdad que nadie está muy bien, ¿verdad? Pero si está viviendo de una manera materialista, ¿no? Ahora, cuando alguien dice estoy bien y uno ve que es un espiritualista, ahí sí tiene que creerle, porque de verdad que está bien. O por lo menos el deseo de querer estar bien, eso ya es estar bien. Pero como decíamos recién, en realidad no hay mucho deseo de estar bien, porque no sabemos qué es estar bien. Bueno, entonces por lo general cuando pasa alguien, ¿cómo está? Y si no me responden no bien, me responden, bueno, muchos de ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Y como Dios quiere, no como yo quiero, ¿no? Entonces, claro, yo las primeras veces que escuché eso no podía entender eso, no lo podía entender, ¿verdad? Porque claro, si nosotros seguimos un proceso tan avanzado como en el que estamos metidos, por misericordia, por pura y exclusiva misericordia, ahí entendemos que todo lo que Dios hace, todo lo que Krishna hace es bueno. Entonces, aparentemente, sí, puede sonar que algo es malo, ¿no? Como, por ejemplo, hace poquito abandonó el cuerpo este devoto tan avanzado, ¿no? Nandaraj, ¿no? Y las grandes almas saben que es lo mejor que cuando a un devoto le pasa eso, que lo que le pase a un devoto siempre es lo mejor. Ahora,
depende del grado de cómo nosotros entendamos eso y cómo actuemos, ¿no? Entonces un devoto de primera clase como este devoto, ¿no? Que él decía, ¿no? Que querían hacer siempre en contacto con un devoto, ¿no? Con familias de devotos. Entonces eso ya está cumplido para el devoto desde que el devoto toma iniciación, desde que acepta a Krishna en su corazón como la suprema personalidad de Dios. Ya no hay vuelta atrás, por así decirlo. Claro, pueden pasar muchas vidas incluso, hasta que entendamos realmente que Krishna es Dios. Y ese entender realmente lo dice el propio Dios, el propio Krishna. Cuando él dice, por ejemplo, aquí en este libro, ¿no? Janma karma chame divyam evam yoveti tattvatah. Tyakta punar janma naiti mameti sotyur. Que aquel que entiende en verdad la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, entonces una vez que abandona este mundo no viene, no regresa acá, ¿no? Lo dicen muchas veces, ¿no? Krishna en el Bhagavad Gita repite tantas veces, le repite a Arjuna, ¿no? Por las dudas que Krishna sabe que Arjuna entiende, pero fue puesto en ignorancia por el bien de todas las personas, ¿no? Que quieran escuchar, como decíamos recién, que entiendan de que este no es el mejor de los lugares para estar, y entonces quieran aprender cómo salir de acá. Krishna también dice, ¿no? Yanti deva brata devam pitri yanti pitri brata yanti mad yanti bhuteya yanti mad yajinopi mam. Aquellos que adoran, ¿no? A los semidioses obtienen un resultado, que es ir a los planetas de los semidioses. Y así aquellos que adoran a los antepasados van con los antepasados, aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus, esos seres oscuros, van también ahí, y aquellos que me adoran a mí vienen conmigo, dice Krishna. Entonces, cuando él dijo, aquel que conoce de verdad, está diciendo me tiene que adorar a mí. Recién decíamos ese mantra, Janma Karma Chame Divyam. Aquel que me conoce en verdad me adora a mí, me adora, ¿no? Entonces viene conmigo, ¿no? Y así también Krishna dice, ¿no? Antakale Chamam Eva Smaran Mukto Akale Varam, ¿no? Que lo que uno recuerda en el momento de la muerte, a esa situación va a ir, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que existe la vida materialista, que es una vida fea porque hay problemas todo el tiempo. Ya tener un cuerpo material es un gran problema. A veces vemos un cuerpo, nosotros los que ya estamos medio entrados en edad, empezamos a ver las arrugas, las distintas cosas, y ahí empezamos a ver, o incluso sacamos un álbum de fotos, ¿no? Bueno, capaz que las fotos ahora ya están en Facebook, Instagram, pero los que tenemos más años, por ahí no están, pero algunos las ponen, ¿no? Las ponen, ¿no? Bueno, entonces ahí veíamos, ¿no? De cómo éramos jovencitos, ¿no? O incluso más niñitos, ¿no? Y entonces en ese tiempo uno no se da cuenta, porque no se da cuenta de que va a envejecer o incluso va a morir o que hay tanto sufrimiento. Pero cuando uno empieza a crecer y ya no responde el cuerpo como antes, o no solo el cuerpo, la mente no responde como antes, o uno incluso se hace problemas porque me salió esta arruga, me salió canas, no sé, ya no me van a mirar como antes, no sé, ¿no? Entonces ahí uno empieza a pensar, pucha, ¿cómo puede ser que yo esté tan apegado a esto que me produce tanto sufrimiento? ¿No? Entonces ahí empezamos a pensar, ¿verdad? Pero por lo general, como decíamos, llevando una forma de vida materialista, nadie piensa en eso, ¿no? Ni cuando es joven, ni cuando es más grande, ni cuando es viejo, ni cuando está a punto de morir. Por lo general no se piensa eso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Por eso Krishna describe muy bien en las escrituras que tenemos que tratar de entender, tenemos que hacer esfuerzos en distintos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, aunque no vayamos derecho a entender que Dios es una persona, pero por lo menos podemos tratar de desapegarnos del mundo material de una forma u otra. Krishna le dice a Arjuna, ¿no? En el Bhagavad Gita, el mejor proceso para ser perfecto, ¿no? Y le dice, Man maná baba mat bhakto mam yaji mam namaskuru. No piensa en mí siempre, hazte mi devoto, ofréceme oraciones, reverencias, dame todo a mí, dice Krishna. Eso es lo más elevado. Pero si no puedes hacer eso, y le empieza a dar un proceso gradual, ¿no? Hasta que finalmente dice, bueno, no puedes hacer absolutamente nada. No trata de dar, no sé, caridad a una entidad benéfica, ¿no? De lo que sea.
Y claro, no estamos hablando de una manera, el Bhagavad Gita no está hablando de una manera despectiva acerca de dar caridad mundana, ¿no? Sino que está hablando de una manera positiva, ¿no? Por algo se empieza, ¿verdad? Pero sí, Krishna está mostrando el camino a través de Arjuna de lo que tenemos que hacer. Y como decíamos, lo más avanzado es pensar en Krishna siempre. Pero eso también es quizás, en un sentido, puede ser un poco egoísta. Porque en realidad lo que Krishna le está diciendo a Arjuna es, haz que los demás piensen en mí. Porque esa es la perfección. Pero caridad empieza por casa. Si uno no tiene algo, no puede darlo, ¿no? Ayer tuvimos un evento muy hermoso en la ciudad de San Juan, donde fuimos para la iniciación de una devota, Madre Silvia de San Juan, que ahora su nombre es Sachi Devi Mata. Ayer dije, sí, perdón, el domingo. Ayer fue el lunes, perdón, el domingo. Bueno, entonces en las palabras en las bendiciones y los buenos deseos de cada persona, familiar, devoto, un devoto que vive aquí en Mendoza, Govinda Damodar Prabhu, él le dijo muy bien esto, ¿no? Le dice, usted tiene que avanzar y volverse quizás un poquito egoísta en su vida espiritual, porque nadie puede dar algo que no tiene, ¿no? Entonces usted cultive ese conocimiento espiritual para después poder darlo, ¿no? Si uno está llenando un vaso, hasta que el vaso no rebalse, no se puede, digamos, si hay personas debajo del vaso o lo que esté debajo del vaso, no puede obtener beneficio del agua porque el agua todavía no llega arriba, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de entender estos textos del Bhagavad Gita, ¿no? En este contexto, ¿no? Todo lo que el devoto hace es para servir y agradar a Krishna, pero servir y agradar a Krishna de una manera directa es imposible. Quizás no tan imposible, pero nuestra forma de pensar es de que lo hacemos a través de sus devotos, ¿no? Krishna se satisface mucho más cuando uno sirve a su sirviente, ¿no? Por eso se nos dice que somos, ¿no?, sirvientes del sirviente del sirviente. Entonces, aquí se está diciendo, Krishna nos está diciendo, si quieres hacer eso, que estaba diciendo este devoto que ella más recién, tienes que gradualmente, paso a paso, ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, ¿verdad? Está Madre Sachi, igual Madre Sachi. Y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Wow, eso también es como bien difícil, ¿no? Estamos aquí en el capítulo 6 del Bhagavad Gita. No estamos en el capítulo 12, donde se habla de servicio devocional, ¿no? Sin embargo, Krishna está diciendo, ¿no?, se requiere una convicción total. ¿Por qué? Porque Krishna sabe, lo que decíamos recién, de que esta naturaleza material es bien peligrosa, bien pesada, ¿no? Y sabe que el instrumento que tiene tanto el mundo material como la vida espiritual para llevarnos para un lado o para otro es la mente, ¿no? Por eso hace mucho hincapié en estos textos de este capítulo en controlar la mente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para controlar la mente? Acá lo está diciendo, ¿no? La mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Bueno, decíamos que es difícil no pensar en nada más, pero no pensar en nada más no significa no pensar en nada. Hay muchos procesos de yoga, ¿no?, o cualquier otro proceso de conocimiento que no es un proceso quizás personalista o tan personalista como el que nosotros estamos tratando de seguir, en donde a uno se le trata de enseñar a cómo adiestrar a la mente para que piense, por lo general, en un samadhi, ¿no?, en un trance. Samadhi, ellos creen que es el cese de las actividades o lo más que se pueda, ¿no? Por ejemplo, el concentrar la mente en un punto y mirar, ¿no?, y tratar de pensar en nada, ¿no? Me recuerdo que Maharaj Bhaktisundar contaba cuando él era estudiante, antes de conocer Bhakti Yoga, ¿no?, y que se metió en uno de esos procesos, ¿no?, que le hacían concentrar la mente en un punto, ¿no?, y no piensa en nada, y distintas asociaciones mentales para llegar a no pensar en nada.
Pero él decía, bueno, ¿cuánto tiempo uno puede? Si es que uno logra no pensar en nada, yo personalmente creo que jamás lo he logrado, no pensar en nada, ¿no? Está bien, uno tiene personalmente mucha pasión, ¿no? Ignorancia, entonces claro, es difícil, está siempre la mente está siendo bombardeada, ¿no? Por tantos pensamientos, ¿no? De todo tipo. Entonces, pero bueno, él decía, ¿no? Que a uno le hacen no pensar, uno tiene que tratar de no pensar en nada y en última instancia entender, cuando uno logra un poco de avance en esos procesos, entender de que uno es Dios, ¿no? Por lo general eso se escucha muy seguido, muy a menudo, que uno es Dios, ¿no? Entonces él cuenta que una vez que él pensaba, no, yo soy Dios, no, tú eres Dios, todos somos Dios, capaz que no ahora, pero somos Dios después cuando ya salgamos de la ignorancia por la meditación, ¿no? Y el pensar en nada. ¿Quién es que decía pensar en nada? León Gieco, ¿no? Capaz que él es Dios porque puede no pensar en nada. Digo por la canción esa tan famosa. Bueno, pero un día dice que le agarró un gran dolor de muelas. Entonces realmente se replanteó si él era Dios, ¿no? Porque ese dolor de muelas, ¿no? Lo sacó de su eje, ¿no? De lo que uno estaba meditando. Y finalmente el mundo material es eso, ¿no? De que todo el tiempo, si uno quiere hacer vida espiritual, y ahora vamos a la segunda parte, por la cual empecé a hablar, ¿no? La parte de la práctica espiritual que nos produce felicidad y nos produce alegría, ¿no? Pero cuando nosotros queremos dedicarnos, ¿no? a esa práctica espiritual a través de la lectura, bueno, se dice, las escrituras lo explican, no son la ciencia perfecta, el Bhakti Yoga es la ciencia exacta, perfecta, espiritual, ¿no? Y por ende material. Y ahí se nos explica de que hay 9 formas de practicar, ¿no? Bhakti Yoga: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Bueno, entonces cuando nosotros queremos tratar de practicar, ¿no? Algún proceso espiritual, y muy especialmente nuestro proceso espiritual, ahí Maya, la energía ilusoria, ¿no? nos trata de desencaminar, ¿no? Y llevar para otro lugar, ¿no? ¿Cuál es el otro lugar? El lugar en el que estamos, o sea, el lugar en el que estábamos siempre, ¿no? La satisfacción personal de los sentidos. Que es lo que Prabhupada nos está diciendo y nos dice a lo largo de todo este capítulo en los significados, ¿no? Tenemos que tratar de minimizar esa situación de querer complacer los sentidos. Siempre, me acuerdo una vez mi maestro espiritual, estando acá en Mendoza, él dijo, ¿de qué se trata esto de la complacencia de los sentidos? Entonces él hizo este gesto, ¿no? Ya respirar es complacer los sentidos, ¿no? Por eso lo tan peligroso de este mundo material, porque estamos complaciendo los sentidos 24 horas al día. Pero para un lugar en donde hay un problema tan grande, hay una misericordia también tan grande. ¿Por qué? Ese respirar, si somos devotos, estamos tratando de practicar un proceso, se da vuelta completamente. Por eso Krishna dice, aquello que es tan difícil de lograr, todo lo que estamos explicando ahora, ¿no? Acerca del mundo material, se vuelve muy fácil, dice, muy fácil si te entregas a mí. Y bueno, el proceso de entrega, si bien es bien difícil, también es bien fácil, porque no se nos está pidiendo de que tengamos que hacer grandes cosas. Ya el hecho de entender de que somos almas espirituales, así como lo básico, eso ya es algo bien grande, de lo cual podemos estar bien orgullosos de una manera trascendental, ¿no? Después de ahí, claro, está el libre albedrío, eso que Krishna nos dio como algo natural, algo eterno y algo natural. Tenemos libre albedrío, por eso estamos en este mundo material, y podemos retornar a casa, o podemos no venir nunca a este mundo material, ¿no? Entonces, recién estaba un poco viendo algunos mantras y me gustó muchísimo uno que tiene que ver con esto de cómo controlamos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, ya estos textos ya han sido leídos, ¿no? Pero refuerzan de una manera muy increíble lo que estábamos diciendo recién. Krishna dice en el texto 16, ¿no?
No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o Arjuna. Si se come demasiado, se come muy poco. Ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Entonces acá ya hay una forma de cómo hacerlo. Hay un manual. O sea, nosotros sabemos que el Bhagavad Gita es un manual de instrucciones, ¿no? Lo que pasa es que esta ciencia espiritual es una ciencia orgánica. No es algo frío, algo que frívolo o así como que, bueno, como en el pasatiempo del levantamiento de la colina Govardhan, ¿no? Como se explica ahí la discusión que tenía Krishna con su papá acerca de la filosofía Karma Mimamsa. Esto no es así. Esto es exactamente orgánico, ¿no? Es una relación amorosa con Dios, con una persona, la persona suprema, máxima, absoluta, la más buena, ¿no? Es todo lo que ya sabemos a través de las escrituras, la Brahma Samhita, ¿no? Los grandes santos. Entonces acá Krishna está diciendo lo que tenemos que hacer. Decíamos recién que tenemos distintos grados y niveles de conciencia y distintos niveles de felicidad, ¿no? Al principio dijimos que por un lado tenemos el mundo material que nos produce sufrimiento, pero no nos damos cuenta por la energía esta superior y divina de Krishna, que nos hace creer de que está todo bien. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, para probar al candidato, ¿no? O sea, para ver si la persona realmente quiere volver con Krishna o quiere quedarse acá, en esta ilusión. Y por otro lado decíamos que si seguimos en un proceso espiritual en el cual se nos explica que tenemos que controlar la mente, que es en donde estamos, de lo que estamos hablando ahora, esto nos va a dar mucha felicidad a cada paso. Y decíamos que esto es orgánico, ¿por qué? Porque Krishna puede hacer lo que él quiere, él es Atma Rama, él no le hace falta nada de nadie, ¿no? Es Swarat, totalmente independiente. Era el primer texto que está en el primer canto, el primer capítulo, el primer texto del Srimad Bhagavatam, que es del Vedanta Sutra, ¿no? Janma Dhyasya Yatono Yat Itaratas Tarteshu Abhigya Swarat Tene Brahma Hridayadi Kabaye Muhyanta Yatsura Yaha Tene Brahma, y así, es largo, en donde se dice que los sabios Kabaye, ¿no? Ellos entienden de que Krishna es totalmente independiente, no le hace falta nada, ¿verdad? Swarat, eso significa independiente, Swarat. Él es totalmente, es de Satma Rama, ¿no? Tiene una felicidad completa, no le hace falta nada, ¿no? Entonces, él puede hacer lo que quiera con nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos decir, bueno, recién comenzamos el proceso y veo otros devotos que saben tantos mantras, o veo otros devotos que son tan entregados, ¿no? Y así, ¿no? Hace poco también hablaba con un devoto amigo, muy conocido, de Buenos Aires, que, bueno, nos mensajeamos. Entonces él hablaba acerca de que a veces hay devotos que son muy entregados, pero que internamente por ahí sienten otra cosa, ¿no? Y eso también es cierto, o sea, nosotros no sabemos en qué posición está cada devoto, pero bueno, yo estaba hablando de esto, ¿por qué? Porque el propio Dios, Krishna, él se mete con su devoto. Si bien él no tiene por qué hacer nada, ya creó el mundo material con sus leyes y el mundo espiritual también, ¿no? Con sus leyes, ¿no? Entonces no tiene por qué meterse. Si acá el que tira una piedra, está la ley de la gravedad que la va a tirar al piso, ¿no? La va a hacer que caiga, ¿no? Entonces él no tiene por qué hacer nada acá, ¿no? Pero sin embargo él cuando ve que una persona quiere volver, eso le atrae mucho a él. Cuando una persona se pone a investigar acerca de la vida espiritual, pero no solamente el proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Sino cualquier proceso espiritual, porque Dios es uno solo. Nosotros lo llamamos Krishna, ¿no? Pero hay otras personas que creen en su propio Dios, o en Dios de otra manera. Me recuerdo una linda oración de Srila Bhaktivinoda Thakur, que él decía que él le ofrecía sus respetuosas reverencias a estas personas, devotos de otras corrientes espiritualistas, ¿no? de otras líneas, ¿no? trascendentales, porque él decía, porque ellos adoran a mi querido Padre también, solo que lo hacen a su manera, ¿no? Y estas personas son tan humildes que se sienten como bien caídos, ¿no? Y bueno, el punto que yo quería llegar es que leyendo este texto, que se dice que uno no debe comer ni de más ni de menos, y que es un manual de instrucciones para ir logrando esa felicidad e ir logrando una forma de entender cómo podemos seguir avanzando. Pero lo que se me ocurría es de que hay algunos devotos muy avanzados, como los Goswamis de Vrindavan, que no cumplían con estas normas, porque comían muy poquito y dormían muy poquito.
Hace poquito escuché también una clase donde Prabhupada decía que no debemos dormir mucho, ¿no? Y justo lo que decía acá, lo que recién leíamos, ¿no? Que uno no debe dormir más de 6 horas, ¿no? Y Prabhupada, así con su misericordia tan increíble, impresionante, él decía, por lo menos no más de 8, o sea, hasta 8, ya está. Si ustedes no pueden, porque en estos países occidentales tenemos una costumbre, aunque también, y esto siempre está bueno decirlo, aunque también en el mundo material la gente muy materialista no duerme nada, duerme muy poquito porque pone su vida, su energía, su sueño, su vigilia al servicio de la complacencia de los sentidos. Bueno, Prabhupada decía, ¿no? Dormir 6 horas, no más, ¿no? Y él decía, no podemos imitar, ¿no?, a los Goswamis que dormían 2 horas, ¿no? Sin embargo, se sabe que Prabhupada, él también dormía 2 horas a veces, muchas veces. Tomaba una siesta, ¿no?, en el día, una cosa así, pero dormía muy poquito para poder lograr lo que logró, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que detrás de todo eso, detrás del devoto que recién empieza y que necesita 8 horas de sueño sí o sí, ¿no?, o 6, cuando el devoto se está entregando un poquito más, siente que necesita despertarse antes, porque necesita. Yo me recuerdo también cuando vine por primera vez aquí a Mendoza, había en ese tiempo un templo, y los devotos mayores contaban de que cómo conocieron, ¿no?, este movimiento por la conciencia de Krishna. Y claro, es tan agradable levantarse a las 4 de la mañana para ir a Mangal Arti, por lo que sentían, que en la noche querían que se pasara rápido la noche para llegar a ese horario y levantarse a Mangal Arti, ¿no? Entonces mi maestro espiritual, Srila Virabhaja Maharaj, él da unos ejemplos muy buenos que podemos entender esto. Y es de que a veces, es de que Krishna al principio levante el volumen, ¿no? Es como que uno está escuchando muchas distintas melodías, distinta música, ¿no? Y de pronto hay una que nos interesa, ¿no? Y alguien que sabe que nos interesa lo pone más fuerte para que, sí, es por ahí, y vayamos por ahí. Entonces Krishna al principio hace eso, y también lo que hace es que, el otro ejemplo que él dio es el de la muestra gratis del supermercado, ¿no? Uno va a un supermercado y hay unas lindas promotoras, ¿no? Por lo general son mujeres, promocionando un producto nuevo, ¿no? No sé, una galletita. Ahora está más tranquilo la cosa porque hay mucho veganismo y vegetarianismo, entonces por ahí se puede comer, ¿no? Entonces, bueno, promueven eso. Entonces una persona prueba y dice, wow, esto está muy bueno, ¿me puede dar una galletita más? Entonces, ¿qué le dice la promotora? Ahora no, ahora tiene que ir a comprar, tiene que ir a pagar, ¿no? Bueno, procesos espirituales también, en un sentido es así, ¿no? Solo que nosotros pagamos con mucha satisfacción el precio. Y me acuerdo también otro pasatiempo de unos devotos mayores de acá de Mendoza, también de hace muchos años, por el año 2000, un poquito más, ¿no?, en donde un devoto mayor le había facilitado a mi maestro espiritual una tarjeta de crédito, ¿no?, para que él hiciera uso si necesitaba. Entonces, una vez en ese tiempo, no es como ahora, no había las comunicaciones que habían por lo general eran por Skype. Entonces recuerdo de que estábamos en un programa y me llaman, una pareja de devotos me llama y me dice, vení que está Guru Maharaj por Skype. Entonces, para hablar con él, ¿no? Bueno, entonces pude hablar con él y escuchaba lo que ellos hablaban también. Y entonces Guru Maharaj, una persona tan santa, tan caballero, ¿no?, le decía que había tenido que usar un poquito de la tarjeta, ¿no?, un dinero para comprarse unas medicinas, ¿no? Y le explicaba, dice, eso es lo que habíamos pactado, pero él nunca la había usado, ¿no?, si no era estrictamente necesario. Y ahí la había usado, ¿no? Bueno, pero lo que yo quiero decir es que este devoto, él dijo, nunca en mi vida he pagado con tanto placer una cuenta que le ha llegado, una factura que le ha llegado, ¿no?, como la factura de ese gasto, de eso, ¿no?, porque es eso para el maestro espiritual. Entonces ese precio sí lo pagaba con mucha felicidad.
Entonces la vida del devoto es pagar el precio para nuestra felicidad, ¿no? Es controlar la mente para nuestra felicidad, ¿no? En última instancia, porque en primera instancia es la felicidad del propio Krishna, del propio Dios. Eso es entender de qué se trata esto, entender que estamos aquí para regar la raíz del árbol y que el árbol se nutra y se ponga fuerte, ¿no? Entonces ese árbol, esa raíz es Krishna, ¿no? La raíz es Krishna, ¿no? Y todo lo demás del árbol, las ramas, las hojas, las ramitas, bueno, son todo lo demás, pero la raíz es Krishna. Entonces aquí se da una pauta, hay que comer menos, hay que dormir menos. Es muy difícil, claro que es muy difícil. El mundo material es fácil. No, el mundo material es difícil. Podemos recordarnos cuando íbamos a la escuela, primaria, secundaria, universidad, lo que sea. Podemos recordarnos cuando, digo eso porque nosotros eso no lo queremos por lo general, ¿no? Quizás hay algún alumno, sí, muy aplicado, que le gusta estudiar, porque por lo general también a uno le gusta que le digan sos el mejor, ¿no? Entonces uno estudia porque tiene capacidad intelectual, ¿no? Pero todo eso es lo mismo, es complacencia de los sentidos, ¿no? Pero por lo general a nadie le gusta ir a la escuela, ¿no? Se siente que es una pérdida de tiempo, ¿para qué la escuela? Si yo prefiero ir a trabajar y tengo mi dinero, ¿no? Y entonces lo que uno hace es, como no puede no estudiar, ¿no? Entonces uno lo que hace es estudiar y trabajar a la vez, y entonces el mundo material es fácil. Entonces cuando uno conoce a Krishna, uno sabe que puede hacer todo eso igual, no tiene que cambiar nada, pero lo hace por Krishna. Y claro, a uno lo catalogan de loco porque por lo general las personas que no entienden ese ruchi, ese sabor, esa melosidad del servicio devocional, no pueden entender de que uno va a trabajar lo mismo o más que en el mundo material, pero sin esperar nada a cambio. Ese es el secreto. En el mantra que sigue, también está muy bueno, en donde Krishna dice: aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga, ¿no? O sea, qué increíble, ¿no? Aquel que es regulado, ¿no? Por lo general en este mundo, ¿qué pasa? La persona que tiene que es más glorificada es la que es menos regulada, o digamos, es regulada de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la persona que puede tener más relaciones sexuales, o la persona que puede comer más, o no sé, todos los ejemplos que todos conocemos, ¿no? Entonces todo el mundo canta sus glorias, ¿no? Pero acá Krishna dice que no debe regular eso para ser feliz, ¿no? A través del sistema de yoga. Yoga, ¿qué significa? Unión con Dios, con lo que decíamos recién, con esa raíz, ¿no? Entonces, a ver qué hora es. Entonces, bueno, así como para ir cerrando, Prabhupada, sí, el significado nos dice que si nosotros entramos en ese samadhi a través del control de la mente, el samadhi, como decíamos recién, no es como el samadhi que creen los impersonalistas o esos grupos de yoga que piensan que no hay nada, que hay un vacío y que uno no debe pensar en nada, ¿no? Es al revés, es pensar en todo en referencia a Krishna, ¿no? Si uno puede hacer eso, uno puede controlar la mente, ¿no? Y si uno controla la mente, entonces ya ahí está en la trascendencia, ¿no? Así que la mejor manera de controlar la mente es queriendo hacerlo, ¿no? Si bien, por ejemplo, a Prabhupada una vez preguntó, ¿cómo podemos hacer para controlar la mente? ¿Cuál es el mejor método, no? Y bueno, algunos devotos le dijeron cantando Hare Krishna. Y Prabhupada dijo, no, la mejor forma es ignorándola, ¿no? Entonces, todo lo que hablábamos recién acerca de lo peligroso de este mundo y de lo difícil que es y los sufrimientos que hay, que son producidos por la complacencia personal de los sentidos, eso se puede minimizar, ¿no? Cuando uno no le hace caso, ¿no? Si uno tiene una persona que le trae problemas o que quiere pelear con uno y empieza a discutir, si uno se pone muy tranquilo y apacible y no se deja llevar por la ira, ¿no? Entonces la otra persona no puede pelear, ¿no? No puede pelear porque no tiene esa respuesta. Mismo pasa con la mente, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nos decía, ¿no? Lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Tienen que pegarle a la mente, ¿cómo es que dice? 100 zapatazos, ¿no?
pegarle a la mente y decirle, quédate quieta ahí, no te muevas porque hoy no te voy a prestar atención si querés que yo complazca los sentidos, porque eso no tiene nada que ver con lo que yo soy, ¿no? Eso tiene, o sea, por muchas vidas, o por lo menos por toda esta vida, lo he hecho, y no me dio resultado, ¿no? Entonces ahí se mete la inteligencia, ¿no? Se mete la inteligencia a discutir con la mente, no a discutir, a mostrarle, ¿no? Esa inteligencia hay que purificarla, ¿verdad? Si nosotros no la purificamos, sí le va a mostrar a la mente la mejor forma de disfrutar. Y eso después va a traer sufrimiento y no sabemos por qué. Entonces cuando la mente la purificamos a la inteligencia, entonces la mente va a saber por qué está sufriendo. Y es porque estuvo los sentidos disfrutando de la complacencia personal de los sentidos, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir avanzando gradualmente, ¿no? Entonces podemos empezar por comer menos o por comer menos. Como decíamos recién, hay distintos niveles y padé. Si no podemos controlar el comer menos, bueno, ofrezcamos el alimento a la Suprema Personalidad de Dios. Esa ya es una manera. Yo recuerdo también ahora algo muy sorprendente también que dijo Sankarshan Maharaj Sankarshan, cuando nos visitaba en aquellos tiempos que no había pandemia, ¿no? Bueno, que ya prontamente también va a pasar. Él dijo que un devoto que come mucho prasada, un devoto, pero que come por gula, que come por no controlar los sentidos, ¿no? Que come para satisfacer los sentidos, ese de más que está comiendo, eso ya no es prasada, eso se convierte en boga, ¿no? Y eso es totalmente entendible, ¿no? Como decíamos recién, Krishna puede hacer que una persona esté comiendo algo prohibido sin que lo sepa y se lo ha ofrecido con tanto amor que lo puede aceptar. Pero eso no es un parámetro para los demás devotos que sí saben, ¿no? Por eso cuando nos preguntan, o cuando les preguntan a los devotos, ¿ustedes que son vegetarianos? ¿Ustedes son veganos? Ahora con todos estos movimientos veganos, vegetarianos, ¿no? Y no, los devotos no son ni vegetarianos ni veganos, son krishnatarianos, ¿no? Entonces, si Krishna quisiera que comiéramos carne, comeríamos carne, ¿verdad? Entonces, Krishna puede hacer lo que sea, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Aquí estaba viendo que Madre Sachidevi puso. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? Chitrak, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero ver qué es lo que puedo ver. Ya hay mis reverencias. Hare Krishna, gracias. Bueno, no hay preguntas. Bueno, no sé si completar con algo más porque falta poquito para que se cumpla la hora. Prabhupada dice, en otras palabras, aunque mientras existe el cuerpo... esto está muy bueno, podemos terminar con esto. En otras palabras, aunque mientras exista el cuerpo material uno estará relacionado con la materia, no se debe pensar en la complacencia de los sentidos, ¿no? Lo que decíamos recién. Uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer del Ser Supremo. Ese estado se alcanza fácilmente mediante la práctica directa del proceso de conciencia de Krishna. Prabhupada le puso el monito, ¿no? Algo que es extremadamente difícil se vuelve muy fácil a través de la práctica, como decíamos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero la etapa ideal, ¿no?, de estar completamente desapegado no es tan fácil. No, pero no importa, porque si estamos en el camino con nuestro deseo a full, ¿no?, de hacer las cosas bien, y eso significa que se manifiesta externamente, ¿no? Por ejemplo, Señor Chaitanya nos dio el Shikshastaka, ¿no?, en donde se dice Trinada Pisu Nichena Taroriva Sahishuna Amanina Manadena Kirtaniya Sarahari, ¿no? Que nosotros tenemos que volvernos humildes, tolerantes, muy humildes, muy tolerantes. Entonces, tener el deseo va de la mano con la acción que nosotros ejecutamos, ¿no? Entonces, y es relativo, como decíamos recién, ¿no? Podemos ver un devoto que es bastante enojadizo, pero ese devoto hace un tiempo era mucho más enojadizo. Claro, no significa que no va a traer malos resultados ser enojadizo o hacer algo malo. Uno va a tener que pagar reacción también por eso, ¿no?, dependiendo, ¿no? Entonces, el éxito, finalmente, en este proceso de conciencia de Krishna es entender de que la meta ahí está y de que el proceso y la meta se unen. De que uno no tiene que pensar,
el otro día alguien me decía algo, bueno, se me fue. Ahí está, me recuerdo un devoto, también un devoto amigo de acá, de Mendoza. Él me decía, y esto, qué bueno que me vino a la cabeza porque está re bueno esto. El devoto me decía, no, yo en realidad no sé, a mí me parece que esto, no sé, esto de andar, si uno no se siente feliz con los deseos, ¿no? Entonces uno cómo puede servir a Krishna, ¿no? Si uno tiene muchos deseos de complacer los sentidos y no los complace, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí cuando tengo mucho deseo de complacer los sentidos? O mejor dicho, de romper los 4 principios regulativos, o uno de ellos, no sé, cada uno sabrá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, esta es una guerra contra Maya. Entonces, la respuesta a eso es de que no importa. Lo que importa es estar en esa guerra y no salir nunca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la meta y el proceso se unen, ¿no? Si somos felices o no somos felices, ya se verá. Felices somos, aunque no estemos aparentemente muy felices, porque Krishna está viendo que estamos acá. Entonces, vamos para adelante, no hay otra. Podemos ir para atrás, pero el devoto ya no va para atrás, aunque aparentemente vaya para atrás, aunque aparentemente coma de más y esté comiendo boga, como decíamos recién. Quién sabe, el devoto ya no va para atrás, no hay posibilidad. Krishna dice, mi devoto jamás perece. Masucha, no temas, dámelo todo a mí, o dame lo que puedas, ¿no? Pero el devoto jamás perece. Acá creo que hay unos comentarios. Agni Purana Das. Me quedó haciendo ruido lo del prasada. Si es así, entonces el prasada sería algo mental y no algo trascendental. Si es que está limitado por la conciencia del devoto quien lo toma. Bien, ok. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, es así. Con todo respeto, ¿no? En el Maha Mantra se dice lo mismo, que el Maha Mantra es tan puro. Incluso ayer, el domingo en las ceremonias, cantamos el mantra Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gato Piva Yasmare Thundari Kacham Sabbahya Abhyantara Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. ¿Qué dice ese mantra? No importa que uno sea una persona pura o impura, ¿no? No importa nada. Lo importante es que si uno recuerda al de los ojos de loto, ¿no? Krishna, ¿no? Uno se limpia tanto por dentro como por fuera, pero por fuera yo tengo que lavarme para limpiarme, ¿verdad? Sin embargo, se considera que está limpio por fuera, ¿no? Aunque externamente se vea que está sucio, pero se considera que está limpio. Eso es lo que tiene el prasadam también, eso es trascendental. Pero como es trascendental, es Krishna mismo. Entonces Krishna me está diciendo, si estás comiendo de más, ¿qué beneficio hay para mí que estás comiendo de más? ¿No? El Maha Mantra se dice lo mismo, cuando el Maha Mantra es lo más puro, es lo más puro de lo más puro, ¿no? Pero sin embargo, y se da el ejemplo conocidísimo de la leche. La leche es lo más puro que existe. Prabhupada dice que, y habla tanto acerca de Kali Yuga, ¿no? Por ejemplo, en el primer canto, acerca de cómo Maharaj Parikshit descubrió que la personalidad de Kali estaba golpeando una vaca, ¿no? Entonces Prabhupada ahí explica, ¿no? El poder de la vaca, de la santidad de la vaca, y muy especialmente por la leche, que tiene todo el valor vitamínico de alimento, ¿no? De alimento para nuestra alimentación. Entonces es lo más puro. Pero ¿qué pasa con ese alimento puro cuando una serpiente le inyecta sus colmillos venenosos? Ya no era que la leche era tan pura como dice Prabhupada. Entonces, de la misma forma, el santo nombre, si bien hace su efecto, pero el santo nombre es una persona, el prasadam es una persona también. No hay diferencia de Krishna y el prasadam de Krishna. Como se explica, el otro día leí, capaz que ustedes lo han visto también, acerca de que había un devoto físico-culturista, un hindú, que solamente tomaba alimentos ofrecidos al señor Jagannath, ¿no? Prasada, ¿no? Entonces, bueno, pero yo tengo un hijo que es fisiculturista. Y entonces él me dice, qué bueno, pero eso no significa de que él no se ha puesto esteroides para poder lograr ese terrible, ¿no? Y está bueno que una persona sea devota y haga lo que tenga que hacer, porque es un ejemplo de una persona vegetariana, ¿no? Pero esteroides se tiene que poner si uno quiere transar con el mundo material. Entonces, si yo quiero comer de más, yo no puedo decir que comiendo prasadam me voy a devolver con Krishna por comer prasadam de más, ¿no? Obviamente entramos en otro punto y Krishna puede
sea, hacer tantos arreglos que nosotros no podemos entender. Pero el mejor arreglo que puede hacer con nosotros es que no comamos tanto prasad de más. ¿Por qué? Porque se pierde la esencia de la vida espiritual. Comer de más no es lo recomendado, ¿verdad? Entonces, porque si no, bajo ese mismo concepto, también los Sai Goswamis de Vrindavan estarían equivocados, porque están comiendo de menos. Recién leímos que uno no puede comer ni de menos ni de más. Entonces los Sai Goswamis de Vrindavan están comiendo de menos. Raghunath Das Goswami comía un día sí y un día no. Y el día en que comía un poquito de leche agria o un puñito de arroz, ¿no? Que lo iba y lo lijaba, lo lavaba de lo que tiraban los remanentes del Mahaprasadam de Jagannath. Ahí está. ¿Cómo es que se tira el prasadam? ¿Cómo es que en algunos templos tiran el prasadam porque se pudre? Si el prasadam es trascendental, bueno, entonces, si el prasadam es trascendental, comamos prasadam podrido, a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, ese es mi muy limitada ejemplo. Entonces, Carlos Costas, Hare Krishna Prabhu, es difícil poder mantener esa diferencia con los sentidos cuando la familia no acompaña. En esta sabia filosofía, y ve inacción en la acción y viceversa. ¿Cómo manejar? Es decir, cuando no acompañan en este proceso espiritual. Y antepone lo material a lo espiritual, criticando la actitud de uno. Bueno, muchas gracias, muy buena pregunta. Bueno, ya se quedó contestado recién. Humildemente, no es lo que yo puedo contestar, ¿no? Recién decíamos que Krishna puede hacer lo que sea. Entonces, por ahí, todo eso que usted está viendo es al revés. O sea, es lo que Krishna quiere que usted vea, ¿no? Eso, el mundo está así. Es así, todo el mundo está en esa. Entonces, la otra vez, también hablando con un devoto de Buenos Aires, que él decía que veía devotos que aparentemente eran ejemplares y que hacían cosas, ¿no? Cosas de complacencia de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de que este mundo es para eso, Prabhu? Este mundo es para complacer los sentidos, no es para personas santas. Uno debe tolerar, recién hablamos acerca del señor Chaitanya Mahaprabhu y de su famoso Shikshastaka, que uno no debe volverse humilde, o que uno no debe volverse tolerante como un árbol, solamente. Uno debe volverse más tolerante que el árbol. Recuerdo que mi maestro espiritual, Srila Virabhaja Maharaj, él decía que todas estas cualidades, y esto es muy sorprendente y muy alentador escuchar estas cosas para todos, ¿no? Por ejemplo, todo esto que se dice que uno debe ser más tolerante que un árbol, eso va a ser puesto a prueba, ¿verdad? Lo importante es que estemos en este camino y que tenemos que ser humildes y tolerantes y pacientes, no comer ni de más ni de menos, solamente comer prasada, dentro de lo posible, ¿no? Entonces Krishna puede hacer lo que él quiera. O sea, mañana Krishna puede hacer así y ya todos los familiares nos están dando el ejemplo a nosotros. Claro, uno que está dentro, en este caso yo estoy hablando y cada uno tiene su situación específica, ¿no? Su familia, y saben que hay personas que son casi imposibles de cambiar. Pero no tienen que cambiar las personas, tenemos que pensar eso, tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Nunca hay un límite para ser bueno, porque el límite es Krishna y Krishna no tiene límites tampoco, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando conocí el movimiento, tenía el cabello hasta la cintura porque era cantante, y ahí hablé con mi maestro espiritual yendo a un aeropuerto, y entonces le mostré la tapa de un disco. En ese tiempo se grababan los discos, y entonces él me dijo, trate por favor de no generar conflicto en su familia por esta filosofía. Entonces, y Prabhupada, que dijo, hablando acerca de, si ustedes quieren servirme o mostrar su amor, ¿cómo van a ustedes mostrar su amor por mí? No peleándose entre ustedes, bueno, pelea siempre hay, ¿no? Pero colaborando entre ustedes, ¿no? Cooperando, de una manera u otra. Krishna da la inteligencia. Entonces lo que usted tiene que hacer es eso, volverse humilde y tolerante. Krishna se va a hacer cargo. Lo dijimos antes, de que no hay forma de ganarle este mundo. ¿Eso qué significa? No hay forma de ganarle a una persona envidiosa. No hay forma de ganarle, no sé, a una persona que nos engaña o que nos engañó. No podemos convencer a una persona que nos ame si no nos quiere amar. Por lo menos
¿no? Es difícil, sabemos que es difícil. Pero Krishna puede hacerlo todo, ¿no? Y cuando nosotros entendamos eso y trabajemos de esa manera, entonces vamos a descubrir cosas maravillosas que van a empezar a pasar. Ya nos están pasando hace rato cosas maravillosas, pero por ahí no queremos verla porque significa que tenemos que dar un pasito más o tenemos que cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces también recuerdo que esto también es muy conocido porque se ha difundido mucho. Yo lo escuché en una clase muy vieja y también lo posté en mi Facebook, de una pregunta que le hicieron a Maharaj Guru Prasad Swami. Un devoto le preguntaba acerca de que cuando alguien hace, él dice, lo poquito bueno que yo pueda hacer, hay otras personas que me tienen envidia y me sacan esa gana o ese poquito que uno hace. Y entonces él contestó esto que también, si lo hubiese pensado primero, le contestaba con esto que es la respuesta de Maharaj. Cuando uno está tratando de seguir la vida espiritual de acuerdo al proceso a los principios regulativos, ¿no? Como decíamos recién, no comer de más, no dormir de más, tratando de predicar, Sravanam, Kirtan, escuchando, cantando, uno empieza a aprender a ver que la misericordia de Krishna puede venir de cualquier lugar, ¿no? Y nosotros como devotos, y yo personalmente lo he visto tanto y creo que todos, ¿no? Vemos que por lo general esa misericordia viene de un golpe, de una cosa negativa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos debemos tener experiencia de que en algún momento de nuestra vida algo fue horrible y lo queremos olvidar por completo. Pero después de que nos convertimos en devotos, de que tratamos de seguir el proceso espiritual, vemos eso al revés, como que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Eso es lo que dice la reina Kunti cuando le dice a Krishna, Krishna, tú eres Dios, eres esto, eres el otro, ¿no? Nos salvaste tantas veces de todos los peligros, pero imposibles de pensar que podríamos superarlo a nosotros mismos, ¿no? Peligros tan grandes, ¿no? Como que le regalen un palacio y se van a dormir y sin embargo era un palacio hecho de laca, donde prendía muy rápido, ¿no? Le ponían fuego, se prendía rápido y se quemaba todo. Y se morían, ¿no? Bueno, y sin embargo Krishna los salvó, ¿no? Entonces la reina Kunti dice, tú hiciste, que es lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Krishna puede hacer todo eso. Pero la reina Kunti dijo, pero yo quiero que esas calamidades vuelvan. Yo quiero que todos mis familiares me peleen siempre. ¿Por qué? Porque no tengo otro refugio. O sea, es un ejemplo tonto que estoy dando, ¿no? Acerca de los familiares, ¿no? En base a la pregunta, ¿no? Pero la reina Kunti dice, yo quiero que esas calamidades vuelvan porque tú te estás yendo ahora. Por estar esas calamidades, nosotros sabíamos de que tú nos estabas protegiendo, ¿no? Entonces tú ahora te vas. Entonces, ¿para qué queremos que no estén las calamidades y que esté todo bien si tú no estás acá, ¿no? Y después en otras oraciones, en los textos posteriores de ese capítulo del Bhagavatam, ella dice, ¿no? Así como ya alargando todo, yo quiero que mi mente, lo mismo que Bhishmadev, que está en el capítulo siguiente, que él dice que mi atención solamente esté fija en ti, ¿no? Solamente esté fija en ti. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿qué tengo que mirar solo a Krishna? O pensar solo en Krishna, no. Uno tiene que, a pesar de los familiares, de los vecinos, del gobierno, de la pandemia, a pesar de eso uno tiene que ser devoto y hacer servicio devocional en la medida de lo posible. Eso significa, Señor, haz que mi mente esté fija en ti. Que yo pueda seguir todos los días. Es difícil, es re pesado, cada uno tiene su infierno, cada uno tiene su karma, ¿no? Pero finalmente, bueno, es lo que tenemos. Y son las herramientas que tenemos. Si me falta un brazo, bueno, tengo el otro para hacer servicio devocional a Krishna. Claro, es feo que me falte un brazo. Obvio que es así, ¿no? Pero ¿qué decía? Y ahora sí para terminar, ¿no? ¿Qué decía el Señor Jesucristo, ¿no? ¿De qué me sirve a mí ganar el universo entero si se pierde mi alma eterna, ¿no? Y si un brazo me hace caer en pecado, es mejor cortarlo y echarlo lejos, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Así que bueno, tenemos que tomar todo lo que nos viene como la misericordia de Krishna. Y también algo muy importante es de que nosotros no somos los santos que creemos que somos. Lo digo muy especialmente por mí, ¿no? Si nos pasan cosas malas, en lugar de enojarnos y ponernos en ira, podríamos pensar y analizar por qué me pasó esto. Eso fue lo que le pasó, ahora sí para terminar, a Maharaj Pariksit
cuando fue maldecido por Shringi, ¿no? El niño brahmana, ¿no? Cuando él tuvo hambre y sed, ¿no? Se recuerda en el pasatiempo. Él salió a ver que estuviera todo bien en su reino, en la tierra, ¿no? Y vio a este Shudra vestido de rey que estaba golpeando al toro, a la vaca, y entonces él se bajó para matarlo, ¿no? Porque era el rey, Rayarshi, un rey santo que tenía que proteger a todas las entidades vivientes, ¿no? Entonces lo iba a matar porque le dice, ¿cómo puedes hacer esto en mi reino, ¿no? Es imposible, ¿no? Yo soy Maharaj Pariksit, soy nieto de Arjuna, ¿no? Que estaban directamente emparentados con Krishna. Y este Shudra le dijo, bueno, pero yo te ofrezco mis reverencias, perdón, pero si tú estás cuidando de todas las entidades vivientes de tu reino, yo también soy tu súbdito. Entonces él le dijo, bueno, está bien, pero no puedes vivir acá. ¿Y dónde voy a vivir? Bueno, puedes vivir en 4 lugares, donde se coma carne, donde se juega al azar, ¿no? Todos sabemos los 4 principios, ¿no? Donde se haya embriagantes y sexo ilícito, ¿no? Y él le dijo, pero bueno, dame un lugar más porque en realidad no hay un lugar en tu reino para que yo pueda vivir ahora, porque Kali Yuga ya se estaba metiendo, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, está bien, puedes ir, se puso a pensar y dijo, puedes ir a donde haya oro, porque cuando hay oro también hay riña, hay pleitos. Y entonces muy astutamente se explica en los Puranas que Kali se metió en la corona del rey, que era de oro, y por eso es lo que le pasó al rey después de que sintió hambre y sed, entró en la ermita de Samika Rishi y vio que estaba en trance y se enojó porque dijo, ¿cómo es posible que no me haya recibido bien y me haya dado un vasito con agua, un lugar para sentarme? Entonces le dejó como un recuerdo una serpiente muerta, a lo cual hizo que el hijo, el brahmana Shringi, que tenía 5 o 6 años de edad, lo maldijera y ahí ocurrió todo lo que ocurrió. Entonces el punto de contar este pasatiempo es que Maharaj Pariksit, cuando volvió, se puso a pensar, acá va a haber un problema, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo haya hecho eso con los brahmanas? ¿No? Se empezó a echar la culpa de una manera u otra, ¿no? Y él dijo, ¿y cómo es posible que yo haya tenido sed y hambre cuando, está bien, puedo tener, pero yo controlo mis sentidos? ¿Cómo es posible que me haya puesto en ira por eso? Bueno, Kali estaba manifestando porque se metió en la corona del rey, ¿no? Pero el rey nunca dijo, todos estos son unos desgraciados y me las van a pagar, los voy a matar. No, nunca dijo eso. Él entendió que eso, y finalmente esa es la respuesta, es la misericordia de Krishna. Krishna debe tener un plan. Así que por favor le dijo a Krishna en el Bhagavad, en el primer canto, ya libérame de todo esto, ya sácame todo porque quiero ir a tus pies de loto. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, pensar de esa manera, ¿no? Gradualmente, padé, como se pueda, tenemos que pensar, Krishna, quiero que mi atención esté solamente fija en ti. Así que bueno, devotos, Hare Krishna, muchas gracias, Haribol, perdón por las ofensas, espero que haya servido para algo. Y gracias, Prabhu Chitrak, muchísimas gracias por la oportunidad. Mis reverencias, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Hare Krishna.